y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. ¿Cómo han pasado una semana? Hoy es el día 14 de agosto del año 2022, como Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto hoy en la Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 1 al 8, sobre el tema, ¿cómo es el aire de la casa? ¿Cómo es el aire de su casa? Se ha dado cuenta de que cada casa tiene su propio olor. Ustedes se dan cuenta. Como pastor, yo he tenido muchos años y esa experiencia visitando la casa de los hermanos. Me di cuenta, siempre tiene olor de cada casa. Podría tener los ojos vendados, pero con simplemente olfatear, sabría cuándo ha entrado a la casa de algún hermano, o amigo, o familiar. Muchas veces hasta llevamos el olor de la casa en nuestra ropa. Muchas veces si no nos damos cuenta, pero otros se dan cuenta el olor de la casa en nuestra ropa. Cada casa tiene su propio aire. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la canción cristiana, el título El aire de tu casa? El cantante, nosotros lo conocemos, Jesús Adrián Romero, lanzó esa canción con este tema. En la canción se refiere al aire de la casa de Dios. Describe la experiencia de habitar en la presencia de Dios como respirar el aire de su casa. En esta mañana le quiero hacer esta pregunta, como hoy el tema también. ¿Cómo es el aire de su casa? ¿Cómo es? No me refiero a si usa algún aromatizante para refrescar el olor, o si tiene la casa limpia. Más bien, ¿cuál es el ambiente? Lo que ahora tratando de hablar, ahí está. ¿Cuál es el ambiente de su casa? ¿Qué domina la atmósfera de su hogar? ¿Es un aire con mucho amor, de paz y de orden? ¿O el aire está lleno de gritos, de pleitos o de amargura entre la familia? Saben ustedes, si mi esposa Helen se casó conmigo, entonces si después de casarme, yo le pregunté alguna razón, en realidad, es verdad, por el amor entre uno por otros, pero una razón, ella me dijo que por ambiente de nuestra familia, la familia Co. Ella se da cuenta diferente, la familia, ambiente de la familia. Dios quiere salvar, es verdad, la casa de nosotros, su casa. No me refiero al edificio en el que vive, la madera y los ladrillos. Un día dejarán de existir. No los llevaremos al cielo, más bien. La salvación de su casa se refiere a la salvación de su familia. Dios puede rescatar, es verdad, a nuestra familia, a su familia. Puede encaminar a sus hijos.
puede sanar nuestro matrimonio, puede cambiar por completo el aire de su casa. ¿Usted lo cree en esto? Entonces, según la Biblia, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla por lo menos de 4 casas que fueron salvadas. Entonces vamos a ver unos ejemplos, diferentes casas. La primera de ellas se menciona, hoy lo que nosotros leímos, Hechos capítulo 10, no en realidad 1 al 8. De todo el texto, nosotros podemos ver la familia de, aquí está, y la familia de Cornelio, sí, Cornelio. Nosotros, entonces, ¿conocen ustedes la familia, la historia de Cornelio en la Biblia? ¿Sabe quién era este hombre que recibió al Señor por primera vez siendo un gentil? ¿Y por qué es tan importante su historia en las Sagradas Escrituras? La Biblia dice que, hoy el texto, viendo versículo 2, un hombre piadoso, que esperaba en el Dios de Israel, siendo un gran ejemplo, y también como un hombre temeroso del Señor. Aquí diciendo versículo 2, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Cornelio era un centurión romano, como el primer gentil no judío en convertirse al cristianismo. Cornelio esperó en el Señor y recibió una visión de que decía que enviara mensajeros a Pedro para recibir la salvación. Él tuvo una visión, es verdad, de un ángel de Dios, el cual le ordenó que enviara a buscar a Simón Pedro, el apóstol, para que le explicara la salvación. Entonces, más adelante nosotros podemos ver el apóstol Pedro le predicó a Cornelio y a toda su familia sobre la salvación por medio de Jesucristo y el perdón de los pecados para los que creen en su nombre. Entonces, viendo la casa de Cornelio, ¿por qué es importante la historia de Cornelio? Porque hasta ese momento solamente se creía que la salvación era ¿qué? Para el pueblo de Israel. Sin embargo, este hecho histórico mostró que la salvación del Señor no tiene fronteras. No solamente el pueblo de Israel, porque Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso la Biblia, 1 Timoteo capítulo 2, 4, lo que está diciendo sobre esto. Por eso el texto termina mostrando que el centurión Cornelio y los demás gentiles de su casa fueron ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Mira aquí la segunda casa de ellos. Primeramente nosotros vimos la casa de Cornelio. Ahora se menciona en Hechos capítulo 18, versículo 8. Yo voy a leer, aquí está. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Crispo fue el líder de la sinagoga de los judíos en Corinto. Sin embargo, cuando oyó el evangelio que predicaba el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, dejó atrás de su tradición y abrazó el evangelio. Imagínense ustedes, él era principal de la sinagoga. Como resultado, toda su familia, toda su casa, también fue salva.
Su esposa y sus hijos creyeron y recibieron la salvación. ¿Qué piensan ustedes? Si a veces para que su casa sea salva, tiene que romper con la tradición. Cada familia puede ser diferente de tradición. Como Cristo, él era principal de sinagoga. Puede ser que tenga que abandonar ciertas cosas que ha recibido de sus antepasados, como Día del Señor, de prioridad, de una regla. Esto, imagínense ustedes, si ese tiempo no es fácil, a veces el proceso es doloroso. Pero Dios jamás nos llamará a hacer algo que Él no bendice. Ahora veamos la tercera casa que se salvó, fue la del carcelero y filipenses. Nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, lo que está escrito en el libro de Hechos capítulo 16. Pablo y Silas habían sido arrestados y encerrados en la cárcel bajo su custodia. A eso de la medianoche, un terremoto sacudió el lugar. Las puertas se abrieron y el carcelero se imaginó que todos se habían escapado. Estaba a punto de ¿qué? Suicidarse, quitarse la vida él mismo. Cuando Pablo le había para decirle, no te hagas daño, ¿sí? No te hagas. Nosotros todos estamos aquí. Él entonces les preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvos? Ellos dijeron, como Hechos 16, versículo 31, nosotros sabemos muy bien, cree en el Señor Jesucristo, ¿qué? Y serás salvos, tú y tu casa. Pablo y Silas predicaron el evangelio al carcelero y toda su familia. Todos recibieron a Cristo y fueron entonces bautizados esa misma noche para que su casa sea salva. Por eso, mire, primero tiene que encontrarse personalmente con Cristo. Es importante, como padre, madre, puede dejar lo mejor para sus hijos. Si usted no conoce a Cristo de manera personal, si no camina con Él, la bendición no llegará a nuestras casas, a sus hijos. La salvación llega a su casa a través de siempre de ustedes. No puede pedirle a Dios que guíe a sus hijos si usted mismo no vive sometido a Jesús. Mire, ahora podemos ver la cuarta casa que se salvó o se describe en Hebreos 11:7. A pesar que el libro del Nuevo Testamento, pero el libro de Hebreos 11:7, nosotros podemos ver el hogar de la casa de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Aquí dice que su casa solo será salva por la fe. Mira aquí Hebreos 11:7, un versículo corto. Pero este corto versículo descubrimos tres cosas importantes que traen la salvación a casa. La primera de ellas, aquí el versículo dice que es que por la fe, por fe, vemos la realidad. Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Dios le dijo que iba a llover, cosa desconocida en su mundo. Le dijo
que ese diluvio inundaría la tierra. Por la fe Noé pudo ver cosas que los demás ignoraban. La segunda cosa que hace la fe es que nos lleva a actuar para rescatar a nuestra familia, a actuar. Noé no se conformó con saber la verdad. Él no dijo, qué interesante, Dios va a destruir el mundo con agua. Bueno, seguramente el diluvio tardará mucho en llegar. Mientras tanto, voy a disfrutar de la casa. Más bien, se puso a trabajar, imagínense, más de 100 años a trabajar. Invirtió mucho tiempo y esfuerzo en recoger la madera, en tallarla, en seguir al pie de la letra los planos que el Señor le había revelado. ¿Por qué preparó el arca? Lo hizo con un fin, que su casa se salvase. En otras palabras, Noé quería salvar a su familia. Cuando llegó el diluvio, los que entraron con él el arca fueron sus hijos, sus nueras y su esposa. ¿Qué está, hermanos, en realidad ese tiempo construyendo para la salvación de su familia, de nuestra familia? No me refiero a un barco, a un torre. Más bien, ¿qué está haciendo para que nuestra familia, sus hijos, sus nietos, que sean salvos de este mundo? La madera que usará para construir esa arca consiste en sus oraciones por sus hijos. Los clavos son los momentos que pasan juntos aprendiendo de la palabra de Dios. El diseño lo encuentra en la Biblia. He notado que cuando padres cuidan a su propio matrimonio, cuando se esfuerzan en orar por sus hijos, nietos, y en transmitirles su propia fe en el Señor, la gran mayoría de sus hijos, de verdad, siguen el ejemplo de sus padres. A veces se alejan por un tiempo, pero más tarde siempre regresan, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere para sus hijos? ¿Qué futuro desea para ellos? Esto nos lleva a tercera cosa que hace la fe. Por la fe esperamos la liberación que viene, no en el presente, también viene. La Biblia nos dice que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé miraba hacia adelante. Él no se preocupó por lo que podía perder en este mundo, más bien buscaba la herencia que Dios le iba a dar. Como creyentes, no vivimos solamente para este mundo, ¿verdad? Por eso la Biblia, Hebreos 10:34 dice que sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia, dice que en los cielos. Nosotros vemos más allá de la realidad de este mundo, porque estamos viviendo para lo eterno. Nuestro mayor tesoro, sabemos que está aquí, no, en el cielo. Y la mejor herencia que les podemos dejar a nuestra familia, a nuestros hijos, es una herencia de fe en el Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? ¿Usted lo cree en esto? Por eso al principio yo le pregunté, ¿cómo es el aire de su casa? Le vuelvo a hacer la misma pregunta, pero ahora le pregunto, ¿qué hará para cambiarlo? ¿Quiere que su casa se salve? ¿Quiere que sus hijos crezcan en relación con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiere que su matrimonio sea siempre duradero? ¿Cuánto más, hermanos, nos ofrece Dios?
Nos ofrece en verdad el cielo, la eternidad, su amor y su perdón. ¿Cuánto tenemos que pagar por recibir estas cosas? No nos cuentan nada, en realidad solo por la fe. Pero me pregunto, ¿qué haremos que nuestros hijos se dejen sin todas esas bendiciones simplemente porque no queremos gastar el tiempo y el esfuerzo en dárselas? Haremos lo necesario para la salvación de nuestra casa. Hermanos, hoy recordemos, según esa pregunta, recordemos ese ejemplo de 4 casas. Dios le bendiga a todos.